Maidalis Irizarry. Licenciada, buenos días, ¿cómo está usted? Saludos, muy buenos días. Gracias por recibirme en la mañana de hoy. Gracias a usted por aceptar la invitación. Licenciada, distintos otros candidatos que han ocupado posiciones públicamente, se les conoce su trayectoria. Yo quisiera que usted nos diera, ¿verdad?, un resumen de dónde usted proviene, cuál es su preparación, sus experiencias y qué la lleva a incursionar en la política como candidata a la alcaldía de San Juan por Proyecto Dignidad. Pues cuento la historia de manera resumida para que todo el mundo me conozca y los que nos están escuchando sepan un poquito de mí. Yo provengo de un hogar sencillo, humilde, de clase trabajadora. Allí tuve una crianza de muchos valores y principios que me enseñaron sobre el amor al prójimo, sobre el servicio y sobre todo el amar a nuestra tierra, el amar a nuestro país. Tuve mis primeros grados en la escuela Dr. Arturo Morales Carrión del barrio Tortugo de Río Piedras. En Caimito. En Caimito, cierto. Luego cursé estudios intermedios en la escuela Dr. José Celso Barbosa, justo detrás de la plaza del mercado de Río Piedras. Y finalmente la escuela superior en la Escuela República de Colombia. Yo también. Bien, unos añitos antes que usted. Cierto, unos añitos antes. En la 65 de Infantería. Así que todo ese proceso de estudios primarios los disfruté en San Juan de Puerto Rico. Luego cursé estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico y luego en la Universidad Interamericana en la Facultad de Derecho. Me preparé académicamente para servir bien. Bueno. Poseo un bachillerato en Relaciones Obrero-Patronales, una maestría en Administración Pública y un grado de Derecho. Muy bien. Esa experiencia académica me permitió explorar oportunidades en el servicio público. Y efectivamente, cuando llegó el momento de decidir si iba al servicio público o a la empresa privada, que son dos alternativas viables para los estudiantes que recién se gradúan de la universidad, opté por el servicio público. Inicié mis labores en el Departamento de Salud administrando el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. En esos primeros años de servicio público tuve la oportunidad de conocer de cerca la situación y la dinámica de la violencia sexual en Puerto Rico, pero más que eso tuve la oportunidad de conocer cómo aunando esfuerzos y cómo el gobierno puede presentar propuestas y programas para ayudar a personas víctimas de delitos y a personas que lo necesitan, que necesitan alguna asistencia directa en el momento de mayor vulnerabilidad. Luego de eso tuve la oportunidad de ejercer liderato en la Administración de Vivienda Pública y allí conocí de primera mano todo el andamiaje de la vivienda pública asistida en Puerto Rico. Finalmente culminé labores en la Administración de Vivienda Pública siendo parte activa de los programas de asistencia de vivienda pública para San Juan. Así que conozco los residenciales públicos, conozco el sistema de vivienda pública. Y su servicio ha estado centrado de manera directa con las personas que tienen las problemáticas tanto de vivienda como situaciones de violencia sexual. O sea que usted tiene una vasta experiencia en lo que es tener esa sensibilidad con el ciudadano en cuanto al servicio se refiere. Correcto. En entrevistas anteriores, y hoy lo comparto con ustedes, yo he tenido la oportunidad de servir a la gente de San Juan y a la gente de Puerto Rico. Desde pequeña, como le mencioné, mi familia me inculcó ese principio de que podemos ayudar y podemos ayudar efectivamente al prójimo. Y como dice el dicho, instruir al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ese principio y esos valores han marcado la trayectoria académica y la trayectoria profesional. Una vez se da esa preparación académica y esa trayectoria profesional, usted, debo suponer que por esa misma inquietud de servicio, decide aspirar a una posición electiva y lo decide hacer por el partido Dignidad. ¿Por qué ese partido y no otro? Proyecto Dignidad se presentó en el año 2019 como una alternativa de partido civil con valores conservadores. Valores conservadores que yo creo y que yo profeso. Y una vez conocí de la plataforma de Proyecto Dignidad, encontré lugar y encontré casa, encontré espacio para de alguna forma continuar levantando la voz, levantando los valores y los principios que me han formado y con los cuales he servido. Y me hice parte de Proyecto Dignidad. Yo soy parte de Proyecto Dignidad desde el recogido de endosos. Desde su comienzo. Desde el recogido de endosos. Así que yo
Usted vio nacer al Proyecto de Dignidad. Correcto. Yo fui de las personas que compartí con otros. Hay un partido nuevo, danos la oportunidad. Okay. Este es el proceso, llenas el endoso. Y también fui parte de la celebración cuando en diciembre de ese año la Comisión Estatal de Elecciones certificó a Proyecto de Dignidad como un partido político. ¿Y por qué no decidió participar como candidata en aquel entonces y sí ahora? ¿Qué hace distinto este ciclo electoral para usted? En aquel momento estaba ejerciendo otras funciones en el servicio público. Okay. Estaba dirigiendo la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento de Educación de Puerto Rico. Okay. Y eso era mucho trabajo, ¿verdad? En aquel momento. Y habían unas iniciativas y unos programas muy importantes que de mi parte, profesionalmente hablando, quería completar. En aquella ocasión, Proyecto Dignidad presentó aproximadamente 42 candidatos. Fue un proceso bien rápido. La certificación fue en diciembre y luego venían las elecciones. Fue todo un proceso muy rápido. Sí. Pero agraciadamente, para esta segunda aparición, en el escenario electoral de Puerto Rico, Proyecto de Dignidad está presentando 442 candidatos. Wow, una cantidad enorme de candidatos. Correcto. ¿Por qué correr a la alcaldía de San Juan y no otra posición? Por el principio del servicio. Okay. Yo conozco a San Juan. Además de las experiencias académicas y profesionales, yo tuve la oportunidad de ser líder religiosa de una comunidad en la península de Cantera, una comunidad de fe. Y por aproximadamente 4 años de mi vida conviví con las familias de Cantera y de los barrios adyacentes, de las comunidades adyacentes. Okay. Así que yo conozco de las situaciones o de la mayoría de las situaciones de las comunidades de San Juan. Y no lo conoce de manera teórica, lo conoce de manera práctica, allí en las comunidades, en las casas, esos ciudadanos yendo donde usted donde ellos, así que lo conoce de primera mano el dolor, el sufrimiento y las necesidades que tiene esa comunidad. Efectivamente, lo conozco de primera mano y aún habiendo terminado esa experiencia en la península de Cantera, todavía la gente buena nos llama cuando tiene necesidad, cuando necesita algún tipo de asistencia y a veces, licenciado, no es necesidad de una nevera, de una estufa, a veces es necesidad de sentarse a que alguien escuche, sentarse a que alguien acompañe los desafíos de la vida, una oración, un buen consejo. Así que yo tengo esa experiencia. Qué bien. En ese proceso de que Proyecto Dignidad comenzó a desarrollarse en el ruedo de la política puertorriqueña, yo continué visitando las comunidades de San Juan. Y las voces de las comunidades de San Juan fueron como unas luces de alerta que comenzaron a encenderse nuevamente en mi mente. Necesidades imperiosas que por mucho tiempo no habían sido atendidas. Necesidades de familias, de individuos, de comunidades, que aunque habían tocado muchas puertas, no habían sido atendidas por diferentes situaciones. Así que entre escuchar esas voces de necesidad, entre identificar efectivamente dónde estaban los lugares de necesidad, y uniendo mi experiencia profesional y académica, yo conozco el proceso de formulación de política pública, conozco cómo medir los resultados, pero también sé que hay políticas públicas que deben ser revisadas, ya sea para enmendarlas, para temperarlas a las situaciones vigentes, para erradicarlas o derogarlas, o para hacer nueva formulación de política pública. Y es como un efecto matemático. Esto más esto me ha llevado a considerar. Usted se desarrolla en un sector pobre, en un barrio, igual que yo. Cuando llega esa comunicación y esa interacción con las comunidades de San Juan, ¿cuán distintos son esas comunidades a la comunidad donde usted se desarrolló? Le pregunto, porque en mi caso, por ejemplo, era una réplica de lo que yo había visto ya en mi barrio. Las necesidades son recurrentes, pueden ser más o menos, pero son las mismas necesidades. ¿Le ocurrió a usted igual o encontró cosas que no había visto en ese caminar por la capital? Bueno, ciertamente cada comunidad tiene sus particularidades. Y hablando de necesidades, algunas necesidades vamos a decir que son en común, hay otras que son específicas de las comunidades, pero hay necesidades que se repiten. Donde yo me crié, donde yo me desarrollé, en las comunidades que visito, comunidades de asistencia
necesidades de asistencia social, Okay. comunidades que presentan necesidades urgentes de atender o de implementar estrategias de seguridad para garantizar la armonía comunitaria, necesidades con los niños, necesidades con las madres trabajadoras, Claro. necesidades con las personas envejecientes. Hay réplica en cada una de las comunidades de necesidades urgentes que deben ser atendidas. Vamos por los temas, licenciada, para entonces ya poder ir aterrizando lo que son sus iniciativas a la luz de todo eso que usted me ha explicado, su preparación, su experiencia y su deseo de servir como alcaldesa de San Juan, si así el pueblo de San Juan, ¿verdad?, lo determina en el próximo 5 de noviembre. Vamos a la educación, licenciada. El municipio de San Juan tiene su propio sistema educativo, cosa que no tiene ningún otro municipio en Puerto Rico. Está ahí, que coexiste con el sistema público de enseñanza estatal. ¿Cómo usted ve ese sistema? ¿Es susceptible de hacerle cambios? ¿Cómo usted lo mira? Su primer aproximación a ese sistema, ¿qué usted haría con él? El sistema de educación que en este momento administra el municipio de San Juan, afortunadamente tiene muchos aciertos. Okay. Dentro de estas voces que escuchamos en las comunidades, a veces escuchamos muchas problemáticas, pero de este sistema hemos escuchado muchas cosas buenas. Qué bien. Ha sido bien importante para los sanjuaneros que el municipio haya asumido la responsabilidad de colaborar desde la perspectiva administrativa con lo que es la educación pública de Puerto Rico. Permítame interrumpirla ahí, porque ya comienza con una posición que a mí me encanta. Y es cuando una persona aspira a un puesto y puede reconocer que hay cosas positivas, hay cosas que hay que mejorar. Hay candidatos que todo es malo y ellos van a hacerlo todo bien. Y habla muy bien de usted, de su honestidad y de reconocer las cosas en otra perspectiva. Por favor, continúe. Bueno, creemos que un buen administrador público es el que sabe hacer balance dentro del análisis de la problemática. Y ciertamente, esa iniciativa del gobierno municipal de colaborar, como le mencioné, en la educación pública del país, ha sido un acierto y ha sido muy bien visto por los sanjuaneros. Con relación al sistema de educación público de Puerto Rico, en términos generales, hay muchas quejas, hay muchos reclamos, pero específicamente en San Juan, los sanjuaneros se sienten bien y se sienten a gusto con lo que se ha hecho hasta este momento. Desde mi perspectiva y conforme a los principios y valores de Proyecto Dignidad, nuestra responsabilidad administrando la ciudad capital en lo que respecta a la educación es garantizar una educación tal y como está establecida en la ley. Una educación completa, eficaz, que nos permita los resultados que queremos obtener con los estudiantes, pero no sectaria y libre de cualquier otra ideología. Se me adelanta la pregunta que viene de inmediato. Usted representa un partido político con unas bases de protección de la familia, de valores muy fuertes. Es la base, la esencia de la colectividad. ¿Qué puede esperar los sanjuaneros de usted como alcaldesa en términos del currículo de esas escuelas que son del municipio? ¿Van a ser escuelas seculares? ¿Van a ser escuelas donde se va a respetar la idea de cada cual? ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted cambiaría algo en ese currículo en virtud de sus creencias, no? Nosotros creemos que la educación pública de Puerto Rico debe ser la mejor, no solamente en Puerto Rico, sino en toda América. La educación pública de Puerto Rico debe distinguirnos inclusive de la educación que vemos en los estados de la nación americana. Para eso tenemos que trabajar efectivamente con expertos, con personas que ya han probado teorías educativas que han demostrado esto es lo que necesitan nuestros estudiantes y así es como debemos prepararlos para el mercado y para el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, hay personas que hacen crítica a Proyecto Dignidad en términos de que es fundamentalista, de que, por ejemplo, en el caso suyo, si está en la escuela, pues los van a obligar a orar, los van a obligar a determinados valores. Yo quiero que usted le aclare eso a la ciudadanía. Claro que sí, pues con mucho gusto. Ya la Constitución de Puerto Rico, las leyes, la jurisprudencia ha respaldado cómo debe ser el sistema de educación pública, un sistema libre y no sectario. Proyecto Dignidad ha estado levantando la voz para decir, dentro de la salvaguarda que permite nuestro ordenamiento legal, nosotros queremos decir
que esa educación pública provista por el gobierno, libre, gratuita, no sectaria, debe ser preservada como tal, sin inclusión ni atisbo de ningún tipo de ideología autoimpuesta que no sea aprobada científicamente. Bien. Y eso aplica a cualquier tipo de ideología. Ok, aclarado ese punto, ¿verdad? Para el que pueda tener alguna duda. En términos del ofrecimiento que hacen hoy esas escuelas, usted está conforme y es cuestión de mantenerla, así como usted lo ve. Correcto. Dentro de la propuesta educativa queremos mantener lo que se ha hecho bien hasta este momento y sí queremos reforzar áreas en el currículo que tienen que ver con aprendizaje acelerado, con tecnología, con microciencia, toda esta nueva modalidad de tecnología que se está dando, que sabemos que nuestros estudiantes con los celulares, los iPads ya dominan, pero queremos que sigan un proceso educativo formal, que una vez se gradúen de su escuela superior, vayan a la universidad o determinen ir a una carrera vocacional, estén preparados para competir en igualdad de condiciones con cualquier graduado alrededor del mundo y que puedan aspirar con las competencias requeridas al mercado laboral como lo conocemos hoy. El mercado laboral de mi tiempo es totalmente diferente al mercado laboral de este tiempo. Yo creo que nosotros podemos hacer un buen trabajo en la educación de los estudiantes sanjuaneros y prepararlos como los próximos líderes a nivel de Puerto Rico y a nivel mundial, si ese fuese el caso. Hay dos filosofías en términos de los alcaldes, por lo menos lo que yo he visto, mi experiencia. Algunos entienden que lo que es responsabilidad del Estado es responsabilidad del Estado, eso allá ellos, eso no me corresponde a mí. Hay otros que no, que entienden que si hay escuelas en mi municipio, yo también tengo que hacerme responsable de eso, porque ahí van mis estudiantes, porque son de mi municipio. ¿Cuál es la filosofía suya? Porque la pregunta que continúa es, las escuelas públicas de San Juan, que no son del municipio, ¿cómo usted se ve como alcaldesa frente a esas escuelas y sus necesidades? Yo creo que la persona que ocupa la posición de líder de cualquier ayuntamiento municipal debe tener la visión de darle el mejor servicio para su gente. Y parte de esa gente son los estudiantes. Yo creo firmemente que desistir los recursos, desistir la empleomanía, el municipio puede colaborar activamente con todas las escuelas públicas. ¿Y usted públicas procuraría eso en el municipio? Claro, con el Departamento de Educación? La educación es el valor o el activo más importante que nosotros le podemos dar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si desde el sistema de gobernanza municipal yo puedo colaborar a que cada niño, a que cada niña de San Juan, a que cada adolescente y cada joven tenga el mejor servicio educativo, yo creo que con eso ya ganamos. En términos de esos niños que están en las comunidades con necesidades, por ejemplo, padres que están en el narcotráfico, madres solteras con doble trabajo, ¿qué tipo, verdad? Porque está unido a la educación. ¿Cómo usted ve eso con la experiencia que usted ha tenido vastísima en ese caminar en comunidades de alta necesidad? ¿Cómo usted relaciona la educación con esas necesidades apremiantes en la capital? La educación es el vínculo que estos niños que están viviendo situaciones de necesidad y momentos muy difíciles intrafamiliar y en términos de lo que ven alrededor en sus comunidades, la educación es ese vínculo que les da otra perspectiva de que hay otras cosas, de que podemos explorar otros caminos para la vida y de que podemos salir adelante, no importa las condiciones. ¿Y cómo usted lo viabiliza como alcaldesa? Con los recursos que tenga, ¿verdad? Que son limitados del municipio, porque no son infinitos, ¿verdad? Frente a las necesidades. Pero ¿qué usted haría distinto desde ese aparato gubernamental municipal para llegar esa educación a las comunidades? Yo implementaría centros de tutoría con horario extendido luego del periodo de clase. En los planteles existentes. En los planteles existentes y en los centros comunales de cada una de las comunidades. O sea, llegar allí. Que integre asistencia para el estudio de la materia que tomaron durante el día, que integre arte y que integre cultura. En la medida en que damos espacios de oportunidad para los niños y para los jóvenes, y en la medida en que les presentamos que hay una mano amiga que puede acompañarles en el proceso, ciertamente los niños y los jóvenes responden a esos estímulos y responden aplicándose a los estudios y responden
animándose para escalar otras oportunidades en la vida. Así que ya vemos que en el área educativa usted quiere llevar esa educación a la comunidad de manera directa. Conteste con lo que se está ofreciendo en las escuelas municipales hoy en día. Ya mismo tenemos que ir a una pausa, pero creo que es oportuno comenzar el tema de seguridad y anticorrupción, que es parte de los temas que queremos evaluar. Hay una policía municipal en San Juan, hay unos recursos disponibles para ella y hay un código de orden público de reciente creación por parte del alcalde incumbente, Miguel Romero, que ha sido objeto de alguna crítica en términos de en qué hora se debe vender alcohol, ¿verdad? Porque básicamente la discusión se ha centrado ahí. Vamos a empezar por el código. ¿Okay? ¿Cuál es su opinión sobre el código? El código de orden público es necesario. Para nosotros vivir en comunidad y vivir teniendo calidad de vida, nosotros necesitamos orden, necesitamos unas garantías de seguridad que nos permitan salir a la calle, que nos permitan interactuar en las comunidades. Así que, como primer punto, el Código de Orden Público es importante, es necesario y es parte del deber ministerial si la visión y la estrategia a seguir es que nosotros vamos a garantizar calidad de vida para las comunidades. ¿Usted no haría cambios al código tal como está? Sí, yo haría cambios al código. Específicamente daría la oportunidad de evaluar los planteamientos que están trayendo los comerciantes con relación a cómo se afecta el desarrollo económico. En otras palabras, sería estudiar el impacto de lo que está hoy en día con la posibilidad de cambiar algo. Correcto. Y ese cambio sería, debo suponer, aumentar el horario en que se puede vender alcohol, ¿verdad? Porque no va a ser menos. Pues. Claro. Parte de escuchar los reclamos existentes en este momento de los comerciantes incluye determinar cuál sería el horario efectivo que garantice la paz y la seguridad de los residentes que también han levantado su voz en algunas comunidades, pero que garantice también que no se menoscabe el desarrollo económico de nuestros comerciantes, sobre todo de los pequeños comerciantes. De lo que usted ha visto del código, ¿es la única área que usted estaría de inmediato examinando la posibilidad de algún tipo de enmienda? Con el restante código no tiene problema. El asunto de los comerciantes es el asunto que más ha sonado por el daño que alegan que han recibido. Pero hay otras áreas que yo entiendo que sí deberían ser verificadas, como por ejemplo, ¿qué otras comunidades sí deberían estar bajo el Código de Orden Municipal? ¿Usted entiende que el código debe ser uniforme como lo establece el actual alcalde o como lo estableció Sila María Calderón, que fue la que originó los códigos, que eran por sector? Había códigos distintos por sector. Lo que hizo Miguel Romero fue uniformarlos. ¿Cuál de las dos vertientes usted se inclina más? ¿Que sea por sector o que sea como parte de esa evaluación y lo que hemos escuchado hasta este momento, hay comunidades que se beneficiarían mucho más si tuvieran su propio Código de Orden Público. Veo. En términos de la seguridad y de los oficiales que hoy tiene el municipio de San Juan, el equipo que tienen, ¿qué usted ha examinado sobre eso? ¿Cuál es su parecer? Una de las preocupaciones principales cuando comencé a hablar con los sanjuaneros y que me llevó a tomar esta decisión de aspirar a la alcaldía de San Juan fue la seguridad. Los sanjuaneros entienden que estamos en una encrucijada con lo que tiene que ver la seguridad, la situación de violencia y las nuevas modalidades de desorden que se están dando en nuestras comunidades, sobre todo en la isleta. Las nuevas modalidades. Correcto. O sea, una conducta que no existía antes y que ahora está. Nosotros estamos viendo, sobre todo en la proliferación de las redes sociales, lo que está ocurriendo en las noches, en las calles de la isleta del Viejo San Juan y lo que está ocurriendo en el condado. Un tipo de conducta que no lo habíamos visto en años anteriores. Y usted entiende que la base de esa nueva conducta está en las redes sociales. No, la exposición. Sabemos mucho de esa conducta por la exposición que se da en las redes sociales. De ahí es que viene el conocimiento de lo que está ocurriendo. Correcto. Pero aunque no hubieran redes sociales antes como la tenemos ahora, la experiencia de los residentes de la isleta del Viejo San Juan y del condado literalmente es la misma. Esto nunca había pasado. Ok. Tenemos que ir a una pausa, licenciada. Cuando regresemos quiero que volvamos a examinar el área de seguridad porque hay otros puntos que quiero examinar con usted. Jeremy Ortiz de Telenoticias, cuando vengamos de la pausa, va a estar disponible para también hacerle una pregunta desde los estudios de Telemundo, porque hay muchas preguntas que queremos formularle a usted y el área de seguridad es vital, no solamente en la capital, en todo Puerto Rico y en cualquier jurisdicción que se precie, ¿verdad?,
de ser una comunidad en paz y que tiene la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico. Así que continuamos con la licenciada Maydalis Irizarry, candidata de Proyecto Dignidad a la alcaldía de San Juan, en este diálogo sobre sus propuestas e iniciativas para la alcaldía de San Juan. Vengo ya. Llévate con la abogada Maydalis Irizarry, candidata de Proyecto Dignidad a la alcaldía de San Juan. Tenemos desde Telemundo, desde Telenoticias, al periodista Jeremy Ortiz, que quiere hacer una pregunta también para participar de este diálogo. Adelante, Jeremy. Saludos, buen día. Buenos días para ti, Leo, para toda la audiencia y por supuesto para la candidata Irizarry. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Claro. Muy interesante lo que se ha discutido hasta el momento y me gustaría retomar precisamente el tema que quedó cuando fuimos a la pausa y es el asunto del Código de Orden Público. Escuché que la candidata habla de posibles cambios y estoy seguro que muchos residentes y también comerciantes atentos a esta discusión. Precisamente la semana pasada el incumbente, el alcalde Miguel Romero, anunció y diría yo hasta celebró números que, según él dijo, representaban una reducción en la incidencia delictiva y también un incremento en los recaudos por concepto del IBU, de arbitrios y también de otro tipo de recaudos como las patentes. Mi pregunta sería entonces, ¿por qué cambiar algo que según el alcalde ha funcionado en términos de ese Código de Orden Público? Y de hacerlo, como ya ha anticipado, ¿qué criterios evaluaría precisamente para tomar esa decisión? Gracias, Jeremy. Gracias. Licenciada, escuchó. ¿Qué criterios? Y si el alcalde dice que todo está bien, ¿por qué cambiarlo? Sí, en efecto, el incumbente a la alcaldía de San Juan presentó hace unos días sus estadísticas internas sobre la incidencia criminal y sobre los recaudos. Esas incidencias sobre actos delictivos discrepan un tanto de las estadísticas de la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, en el día a día y en la aplicación del código, cuando escuchamos a los comerciantes están haciendo ajustes que han requerido inversión mayor en su negocio. Están implementando unas estrategias para tratar de mantenerse a flote en cumplimiento con el Código de Orden Público. Bien. Nosotros entendemos que si queremos fortalecer la economía de San Juan, si queremos seguir promoviendo el desarrollo económico, tenemos que permitirle a los comerciantes unas condiciones adecuadas para que puedan correr con su negocio en el día a día. Muchos de los comerciantes en San Juan están diciendo, hemos llegado hasta aquí, no sabemos si podremos seguir continuando con nuestro negocio en los próximos meses o para cerrar el año. Nosotros no queremos que ningún comerciante tenga que llegar a la determinación de cerrar su negocio, que para muchos comerciantes de San Juan, sobre todo los pequeños comerciantes, ese negocio es el sustento de su familia. Y todos esos cambios de suceder será después de una evaluación y el estudio que usted señala que haría. Ciertamente, algo que es importante en términos de la formulación de política pública es allegar todos los reclamos, todas las quejas, todas las situaciones y tener un análisis certero del problema para entonces determinar cuáles van a ser los lineamientos a seguir. Y eso es lo que queremos hacer con el Código de Orden Público. Licenciada, la corrupción ha sido un problema ya por décadas en Puerto Rico a todos los niveles, federal, estatal, municipal. Hemos visto infinidad de casos que avergüenzan a cualquiera, ¿no?, que ha ocurrido. ¿Alguna medida que usted entienda deba tomar en el caso del municipio de San Juan para prevenir o tratar de que este tipo de cosas no ocurra bajo una administración suya? Sí, hay varias cosas que Proyecto Dignidad como colectividad está presentando como parte de las propuestas para el país y que yo he adoptado para el municipio de San Juan. En primer lugar, que toda oficina de auditoría de dependencias municipales sea de alguna forma fusionada con la oficina del Contralor de Puerto Rico. Número 2. Explíqueme eso. Las oficinas que velan por las transacciones del municipio de auditoría estén vinculadas a la oficina del Contralor, que es una oficina creada constitucionalmente. ¿Cómo usted haría eso? Hay una preocupación general y la Contralora de Puerto Rico lo ha explicado en innumerables ocasiones, sobre el desfase entre las oficinas de auditoría independientes y lo que es la oficina del Contralor Electoral. Okay. De hecho, el Contralor de Puerto Rico, no electoral. Correcto.
Correcto, gracias por la corrección. La Contralora de Puerto Rico, en este caso. La Contralora ha explicado que necesita más recursos para auditar no solamente el proceso a nivel estatal, sino municipal. Ha dicho inclusive que necesita 100 auditores adicionales para poder llevar a cabo su función de manera efectiva y de manera eficiente. Proyecto Dignidad, en su plan anticorrupción, está proponiendo que toda oficina de auditoría municipal o de independiente de lo que es la oficina de la Contralora de Puerto Rico, responda a esta figura y responda a esta persona, de manera que podamos unificar los esfuerzos para hacer las mejores investigaciones y auditorías y finalmente llegar a la resolución de los asuntos o llegar a la acción que proceda una vez se tienen los hallazgos. Para estar todavía más claro y más específico, no es que la oficina del Contralor le va a dar instrucciones a la oficina de auditoría o las oficinas de auditoría del municipio, sino que trabajan en coordinación. Es correcto. Una de las reclamos principales de la Contralora de Puerto Rico ha sido, como le mencioné, ese desfase que se da entre las oficinas de auditoría. Ciertamente, la auditoría es una herramienta administrativa que es vital para garantizar que el servicio que estamos ofreciendo a nuestros constituyentes es un servicio de excelencia, es eficaz y es efectivo al margen de cualquier atisbo de corrupción. Usted mencionaba que este era uno de los proyectos. Yo la interrumpí para preguntarle específicamente qué otras cosas en términos de corrupción, qué otras cosas usted haría en el municipio. Creo que para atajar el problema terrible de la corrupción, la prevención y la educación es importante. Creo que es importante retomar con los empleados, tal y como lo hace la Oficina de Ética Gubernamental con sus módulos educativos, cómo prevenir, cómo atender y cómo denunciar actos de corrupción en la labor y en el día a día de nuestros servidores públicos. Déjeme tomarme un espacio ahí también. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está planteando. Yo tuve una excelente amiga, y digo tuve porque ya no lo es, amiga en la legislatura, María Milagro Charbonnier. Una persona de base de fe, quien la metió en la política fui yo, para que usted esté clara. Yo fui con el juez Melesio a reclutarla para que fuera secretaria del Partido Nuevo Progresista. La última persona en este mundo que yo pensaba que podía fallar de esa manera fue ella. Y mire lo que ocurrió. No fue por falta de información, es abogada de profesión, ella y su esposo. Y mire por lo que fue convicta. ¿Por qué le digo esto? Porque yo estoy de acuerdo con usted en esa educación. Pero, licenciada, ¿qué más podemos hacer para que esto no ocurra? Porque en ese caso no fue falta de conocimiento. La acompañaban los valores que ella siempre señaló que tenía y que yo creí. Y sin embargo, mire lo que ocurrió. El licenciado, el caso de la ex representante es un caso dramático y desde mi perspectiva muy triste. Sí, lo es. Se lacera la confianza entre los amigos, entre los conocidos y finalmente con esta sentencia y con todo lo que ha salido a la luz pública, se lacera la confianza del pueblo de Puerto Rico. La educación es el primer escalón, pero esa educación tiene que estar como un eslabón fuerte unida a un proceso de rendición de cuentas donde hayan auditores y donde hayan empleados preparados para supervisar muchos de los casos de corrupción que han salido a la luz pública y que podemos reseñar en el día de hoy. Entre estos, el que acaba de mencionar, comenzó por falta de supervisión. Por ejemplo, a nadie le llamó la atención que a una secretaria su sueldo se incrementara en múltiples ocasiones, en unos porcientos exorbitantes, cuando el servicio público en Puerto Rico está enmarcado en el reclutamiento, en el principio de mérito, y que mi salario debe estar a la par con mi preparación académica, con mi experiencia laboral y con los deberes y responsabilidades del puesto. De acuerdo con usted. Si hubiera habido la supervisión adecuada en términos de las políticas y la normativa de recursos humanos, lo primero que hubiera ocurrido es que no hubiera ese incremento de salario, que obviamente ese incremento de salario desembocó en lo que conocemos hoy. Estoy de acuerdo con usted.
en términos de la supervisión, y ahí es que usted dirige sus esfuerzos para que esas oficinas de auditoría tengan todavía más recursos y coordinación con la oficina del Contralor. Correcto. Y hay un tercer eslabón que no debemos perder. Puerto Rico tiene un sentido de impunidad. Ajá. Uno escucha a la gente hablando en la calle y la gente dice, en Puerto Rico no pasa nada. Sale una noticia y la gente dice, eso va a terminar en nada. Eso no pasa nada. No hay consecuencias. Okay. Muchos hallazgos y muchos señalamientos de auditores quedan en nada porque no se continúa un proceso formal y muchas veces por este sentido de que si no hacemos nada, no pasa nada. Pues ya es tiempo de que comencemos a denunciar aquellas cosas que debemos corregir, aquellas cosas que debemos erradicar, y ya es tiempo de que Puerto Rico comience a ver de que nuestras instituciones están haciendo aquellas cosas para las que fueron designadas que hicieron. Y ese sentido de impunidad que usted señala, obviamente no solamente en San Juan, sino en todo Puerto Rico, ¿cómo usted concretiza? ¿Qué cosa concreta usted haría en el municipio para evitar ese sentido o esa impunidad que usted señala? Comenzaremos con un módulo educativo que incluye educación y prevención. Número 2, adiestramientos especializados para los auditores que tenemos en este momento y paralelo con eso revisar si se necesitan más empleados que asuman la posición de auditor en el municipio. Número 3, dar curso a las investigaciones y a los hallazgos y provocar que haya un resultado. Estamos hablando aquí con la abogada Maydalis Irizarry, candidata de Proyecto Dignidad a la alcaldía de San Juan. Continuamos, está sumamente interesante, no se lo puede perder, llévatela ayer. Estamos con Maydalis Irizarry, abogada, candidata de Proyecto Dignidad a la alcaldía de San Juan, y vamos a elaborar un poco sobre seguridad. En el área de seguridad, ¿cuáles son sus propuestas? Sí, en el área de seguridad quisiera compartir algunas estadísticas de lo que es San Juan en este momento. Okay. San Juan es el municipio con mayor densidad poblacional. Cierto. Los datos del censo dicen que sobre 350,000 personas interactúan diariamente en los 18 barrios de San Juan. La Policía de Puerto Rico reporta sobre 39,000 actos delictivos hasta escasamente 2 semanas antes de la fecha de hoy. Dentro de esos actos delictivos, 24,000 aproximadamente son delitos contra la propiedad y 9,000 aproximadamente son delitos contra la persona. Okay. San Juan es la segunda área policíaca de mayor incidencia criminal en Puerto Rico. Y San Juan, en términos de seguridad, se encuentra en una gran encrucijada. Hace unos meses, una revista inglesa publicó que San Juan se encontraba entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo porque hacía la comparación entre actos delictivos y la cantidad de habitantes o la cantidad de la población. Sí. Ciertamente esas noticias no nos benefician ni a San Juan ni a Puerto Rico, pero sabemos y tenemos que reconocer con mucha seriedad y con nuestra frente en alto que Puerto Rico está enfrentando un momento muy difícil en términos de lo que es la seguridad pública. En este momento, el municipio de San Juan tiene aproximadamente 650 policías que rinden la labor esforzadamente, que rinden la labor con mucha honestidad para garantizar la seguridad en las calles de San Juan, para garantizar los accesos a las personas que las necesitan en términos de lo que es seguridad y lo que es la sana convivencia. Pero si nosotros hiciéramos un ejercicio matemático sencillo de comparar la población que tenemos en los barrios de San Juan con la cantidad de efectivos municipales, sabemos que nos quedamos por debajo y por mucho. De hecho, si hubiera una situación de crisis mayor, y estamos confiando que eso nunca ocurra, hubiera una situación donde necesitamos todos los efectivos de la policía sirviendo en determinado lugar y a la misma vez, cada efectivo de la policía tendría que atender sobre 500 ciudadanos cada uno. Nosotros sabemos que humanamente eso es imposible. Nuestras propuestas para San Juan incluyen aumentar el número de efectivos
efectivos municipales. Paralelo con eso. ¿Tiene un número que a su juicio sería razonable dentro de los recursos y las necesidades? Dentro de ese análisis de recursos y necesidades deberíamos duplicar el número que tenemos en este momento. Sobre 1.200 oficiales. Correcto, deberíamos tener como mínimo ese número. Okay. Paralelo con aumentar la cantidad de efectivos, proveer adiestramientos especializados para las situaciones que estamos viviendo en términos de seguridad en este momento. Okay. San Juan recibe una gran cantidad de personas, no solamente los sanjuaneros, a nivel isla, recibe una gran cantidad de personas durante el día. Personas que vienen a procurar bienes y servicios y turistas. Correcto, y recibe una gran cantidad de turistas. Y como toda ciudad vibrante, viva, esa gran cantidad de personas pudiese provocar desafíos en términos de lo que es la salud y la seguridad pública. Sí. Nosotros necesitamos que nuestros oficiales estén adiestrados para trabajar las particularidades de seguridad que tenemos hoy en día. Hablábamos hace un rato de la situación que están viviendo nuestros vecinos del condado con el boceteo en las nocias, en las motoras, el desorden, la algarabía a altas horas de la noche. De lo que usted conoce hasta ahora, esa situación se produce ¿por qué? Porque los oficiales no están adiestrados, porque no hacen cumplir la ley. ¿Cuál es el fenómeno? Porque si están allí los ve todo el mundo y los ven ellos también, ¿o no? Esa situación se está dando luego del proceso de la pandemia. Puede responder a causas sociales, a causas psicológicas. Lo cierto es que está ocurriendo. ¿Y por qué los policías no intervienen? El gran reclamo de los residentes del condado es que cuando se llama a la policía o no comparece o comparece luego de que se ha acabado todo el asunto. Pero eso lo podemos entender. Si no tenemos la cantidad de efectivos suficiente para atender todas las llamadas, pues no hay forma de que un oficial pueda personarse a atender este asunto. Si es un solo oficial, 2 oficiales que tienen que enfrentarse a un desorden de 50 personas, pues uno pensaría en las garantías de seguridad para ese propio oficial de la policía. Pero sí necesitamos, como le mencioné, aumentar el número de efectivos, proveer los adiestramientos especializados para este asunto. Y yo quiero traer algo con relación a esto de los adiestramientos. Dígame. Hace unos meses se levantó la voz en Puerto Rico para hablar sobre el tema de la trata humana. Esta dinámica que se está dando no solamente en islas del Caribe, en Latinoamérica, hay gente que está diciendo Puerto Rico está siendo un espacio o un foro para la práctica de la trata humana, un crimen vil, un crimen que atenta contra la integridad de la persona que está siendo expuesta a ese tipo de práctica. Y se mencionaba a San Juan como uno de los lugares donde este tipo de delitos se estaba llevando a cabo. Detectar ese tipo de delitos, la intervención con las víctimas de este tipo de delitos. Debo suponer que ahí usted enfoca también el adiestramiento en los oficiales para este tipo de crimen. Claro, debemos preparar a nuestros oficiales para intervenir en casos de trata humana. Debemos adiestrar a nuestros oficiales para intervenir y colaborar con la policía estatal en casos de tráfico de sustancias controladas, en casos de manejo de armas ilegales. Este tipo de adiestramiento es crucial para que nuestros oficiales estén preparados y para que puedan ser aliados efectivos para la Policía Municipal de Puerto Rico. Okay. En tercer lugar, creo que es importante que podamos revisar el plan de clasificación y retribución del sistema de rango de la Policía de Puerto Rico. Los salarios. Correcto, salarios y condiciones de empleo, beneficios marginales. San Juan debería tener el mejor plan de retribución y de clasificación del sistema de rango de todo Puerto Rico y presentarse como modelo para el resto de las municipalidades en Puerto Rico, en el país. Junto con esa evaluación, es importante que nosotros podamos mirar al oficial como ser humano, como persona que luego que se quita su uniforme es padre, es abuelo, es tío, es miembro de una comunidad de fe, es miembro de una comunidad social. Esa persona, ese individuo, muchos efectivos de la policía, con mucho pesar, hablan de sus condiciones de trabajo, hablan de sus salarios. Pero curiosamente, Leo, hablan con pesar de esas condiciones de trabajo, pero todavía sienten pasión por el servicio, todavía se levantan por la mañana
claro, a ejercer su vocación y a garantizar la seguridad de los sanjuaneros. Pero lamentan que entre las condiciones de trabajo, entre lo que se requiere hacer, la carga emocional que muchas veces salen sabiendo que su vida, su propia vida está en riesgo y que no saben si retornarán a su hogar en la tarde, se preguntan, pero luego de todo esto, ¿qué pasa cuando llego a mi hogar? ¿Qué pasa cuando llego para encontrarme con los míos? Ayer recibí varias preguntas en términos de estos oficiales que ya llevan casi 30 años, si hay algún sistema para jubilarlos, alguna ventana que se pueda abrir. ¿Ha ocultado alguna posibilidad sobre eso? Pues parte de estas propuestas está el que nosotros podamos implementar un programa de servicios de salud mental y directos para este oficial de la policía que incluya a la familia si ese es el caso, si se amerita. Y paralelo con ese sistema está el preparar a este oficial de la policía para que cada vez aspire a una mejor calidad de vida. Y parte de eso está el proceso de retiro. Claro está. Los sistemas de retiro en Puerto Rico tienen unos grandes desafíos. Desde la legislatura se ha estado impulsando una serie de medidas para asistir a los policías a que tengan un mejor retiro. Ciertamente desde la alcaldía vamos a unir esfuerzos para hacer posible que nuestros policías municipales tengan mejores opciones para retiro y tengan una mejor calidad de vida al momento de su jubilación. Todavía nos quedan muchos temas: salud, vivienda, desarrollo económico, adultos mayores. De verdad que la plática excelente. Quiero recordarles que mañana va a estar con nosotros el licenciado Manuel Natal de Victoria Ciudadana, el alcalde Miguel Romero el jueves, y el viernes Joe Vargas, que es candidato independiente. Con eso cubriríamos el ciclo completo con todos los candidatos y candidatas a la alcaldía de San Juan. Luego de la pausa estará con nosotros nuevamente Jeremy, que quiere volver a hacer otra pregunta desde Telemundo, y continuamos con los temas tal y cual fueron programados con los distintos candidatos. Veo que usted tiene ahí su computadora y va paso por paso metódicamente para que no se le quede nada. Excelente trabajo. Venimos ya mismito, ¿no? Disfrutando de la conversación con Maydalis Irizarry, abogada de profesión y quien aspira a la alcaldía de San Juan por Proyecto Dignidad. Maydalis, vamos a hablar ahora un poco sobre salud. El municipio de San Juan tiene su propio sistema de salud, pero antes debo ubicar, porque tenemos ya a Jeremy Ortiz desde los estudios de Telenoticias en Telemundo, que va a hacer otra pregunta desde allá. Jeremy, adelante. Saludos nuevamente, Leo, a la candidata Maydalis Irizarry y a la audiencia. Me gustaría hacer una pregunta sobre vivienda y con esto me despido por el día de hoy. Es que sabemos que la falta de vivienda asequible no es un asunto exclusivo de San Juan, afecta actualmente a todo Puerto Rico y también, pudiéramos decir, a todo el mundo. El aumento en las rentas, el costo de las rentas, el aumento en las hipotecas, las tasas de interés están afectando a todos, pero en San Juan hay una particularidad, un reclamo sobre el incremento en alquileres a corto plazo. Estamos hablando de más de 700 en zonas como Río Piedras y Santurce. Y mi pregunta es precisamente para la candidata, ¿cómo abordar el tema de vivienda asequible? ¿Cuál sería su propuesta para garantizar esa vivienda, ese techo seguro para los sanjuaneros? Gracias, Jeremy. Hablando de los alquileres a corto plazo, quiero puntualizar algo. El propietario o el titular de una estructura de vivienda puede efectivamente, en acuerdo con su familia, con las personas que procedan, alquilar su unidad de vivienda, sí, ya sea a corto y a largo plazo. Nosotros entendemos que el alquiler a corto o a largo plazo es una expresión de desarrollo económico y una forma en que muchos sanjuaneros obtienen el sustento para su familia. Sí, ciertamente hay una situación que ocurre cuando la proliferación no permite que residentes o personas que desean residir en San Juan no tengan oportunidades de una vivienda asequible. Okay. Hace un tiempo estuve estudiando el ejemplo de Nueva York. Nueva York vivió una experiencia muy similar a la que estamos viviendo ahora en San Juan. Una alta proliferación de alquileres a corto plazo que de alguna forma desplazó a los residentes por las condiciones que eso también trae consigo, sí, y que no permitió que otras personas llegaran. En Nueva York hizo una regulación donde permitió que los propietarios hicieran su expresión de desarrollo económico, pero de manera limitada.
Y esa es una de las propuestas que estamos considerando para San Cuando Juan usted en dice este de momento. forma limitada, es que puede haber cierta cantidad, no más de eso. Correcto, cierta cantidad por un solo propietario o cierta cantidad en una estructura. Por ejemplo, si estamos hablando de un edificio. En otras palabras, que una situación donde se den cuadras de viviendas que están todas de alquiler a corto plazo, eso no sería posible. Le pregunto, ¿habría algún, no sé si llamarlo algún código, no de orden público, pero un código de alquileres a corto plazo donde se estudian las comunidades y se determina, pues en Country Club tantas, en Parcela Falú tantas, ¿verdad? Por ir a algunos sectores? Le pregunto. Pues Leo, te voy a hablar de otro acierto, de otra gestión administrativa que se ha hecho muy bien. El municipio de San Juan en este momento está levantando un registro de propiedades de alquiler a corto plazo. Eso lo está haciendo la administración actual. Correcto. Y eso es importante. Una vez tenemos información y datos y estamos preparados para tomar decisiones, eso da el resultado de decisiones informadas. Ya. Tomamos la decisión porque sabemos qué es lo que está pasando. Nosotros nos proponemos finalizar el registro de unidades de alquiler a corto plazo y una vez tengamos toda esa información, ahí vamos a saber qué cantidad hay en qué comunidad, cuántas y en qué condiciones, cómo se hacen disponibles. Hoy no hay visibilidad de eso, no sabemos cuántas ni dónde. La visibilidad de eso la tiene el municipio en este momento y presentan sus estadísticas, pero una vez se complete el registro y lleguemos a la fecha límite que se ha otorgado para que los titulares hagan el registro oficial, vamos a estar en posición de determinar dónde estaría la regulación y cómo se implementaría en cada uno de los sectores. Y New York así fue como lo atendió. Correcto. Está encaminado el proceso. Correcto. Usted lo que haría de ser electa es continuar el mismo y llegar finalmente a las determinaciones que correspondan. Correcto. Eso con relación a los alquileres a corto plazo, que ha sido motivo de mucho debate en los últimos meses o quizás un par de años. En términos de ese otro tipo de residente que necesita hogar, ¿cómo usted se propone viabilizar esos hogares? Porque hay un asunto de financiamiento, de capacidad económica para adquirir un lugar, ya sea ser propietario o alquilar. ¿Cómo hacemos eso? Mujeres solteras o madres solteras, debo decir, o jefas de familia, para que nadie se vaya a ofender. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo viabilizamos esos hogares que son necesarios? San Juan tiene una crisis de vivienda asequible en este momento. Nosotros estamos experimentando, y creo que esto ocurre en todo Puerto Rico, la cantidad de familias trabajadoras que están necesitadas de una vivienda y que no pueden pagar los precios de mercado sigue en aumento. Y aunque parezca una ironía, uno pensaría, pues una familia de clase trabajadora tiene el recurso para comprar una vivienda para vivir cómodamente con su familia. Pero en efecto no es así. No es así. Porque en la medida en que tenemos menos viviendas asequibles, el nuevo desarrollo, su costo está por encima del salario mínimo de la clase trabajadora sanjuanera y puertorriqueña. A eso le sumamos la cantidad de unidades de vivienda abandonadas que no tienen ningún tipo de estatus. Nosotros vamos por las comunidades de San Juan y hasta los mismos vecinos dicen, esa casa lleva vacía 10 años, esa otra casa está vacía hace 5 años, pero nadie sabe quién es el titular, nadie sabe quién responde por esa unidad de vivienda, pero tampoco se ha iniciado un proceso de declaración de estorbo público. Para nosotros es importante que podamos revisitar las comunidades. El último número de viviendas abandonadas en San Juan sobrepasaba las 20,000 unidades. Volver a repasar esos números, volver a repasar dónde están esas unidades de vivienda y tratar de determinar cuál es la situación por la que está vacía. Esa vivienda es una tragedia porque hay que cumplir con unos procesos de ley que son importantísimos, por supuesto. Hay que identificar un titular, hay que ver si hay unos herederos, hay que ver si hay un acreedor bancario, y a todo eso hay que darle un debido proceso de ley, unos términos, unas notificaciones, y el proceso es excesivamente largo. Yo no sé si se va a tener que atender a nivel de legislación, ¿verdad? Porque el municipio está atado a todo ese ordenamiento jurídico que obliga a esos procedimientos. ¿Usted tiene alguna fórmula para cambiar ese Estado de Derecho? Y de hecho, ciertamente, nosotros creemos y valoramos el derecho a la propiedad, al uso y el disfrute de la propiedad privada.
todo debe hacerse dentro del marco de la ley, pero debemos integrar grupos de trabajo de las comunidades para llegar al asunto de por qué las unidades de vivienda están vacías. Por ejemplo, nuestro comité de propaganda política está en la avenida Barbosa, frente a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. La urbanización que tenemos detrás, Valencia, tiene sobre 40 unidades de vivienda deshabitadas en este momento. En esa urbanización nada más. Ahí nada más, y esa es la comunidad que yo camino y visito por las tardes, y hablo con los residentes. Y los vecinos cuentan las historias. Hay una tradición histórica o una memoria histórica o un relato histórico, como le podamos llamar, que no debemos perder. Es este residente que dice, yo llevo aquí 30 años y yo sé que esa era la casa de fulano y de fulana. De don Juanito, pero que vivía ahí con la hija. Voy a usar ese nombre de ejemplo. Don Juanito falleció y los hijos se fueron para Estados Unidos, pero yo creo que yo tengo un nieto que tiene el teléfono de uno de los hijos de Juanito. Yo creo que por ahí debemos empezar, porque ciertamente hay que hacer un trabajo de campo. Vamos a cumplir con las garantías del debido proceso de ley y siempre teniendo como principio el uso y disfrute y el derecho a la propiedad privada. Pero por alguna forma tenemos que empezar. Si nosotros podemos rehabilitar junto con las comunidades, siguiendo el proceso de ley, estas unidades de vivienda que en este momento están vacías, nosotros tendremos vivienda para ofrecer a la clase trabajadora del país que tanto la necesita. Esa vivienda, ¿cómo, y esta pregunta la hago siempre, cómo la fomentamos? ¿Con recursos que busque el municipio, ya sea propios o federales, o procuramos que esa empresa privada entre ¿verdad? La libre empresa entre a construir vivienda? ¿Cómo usted lo haría? Necesitamos todos los recursos. Necesitamos identificar el presupuesto que tenemos en el municipio para rehabilitación de vivienda y de las comunidades. Tenemos una gran cantidad de fondos federales que debieron haberse usado para ese propósito. Necesitamos que a nivel estatal y a nivel de legislación y a nivel del presupuesto estatal se pueda asistir a los municipios en este sentido. Y ciertamente necesitamos la inversión privada que pueda unirse con las comunidades para levantar a las comunidades. Sabes, Leo, que una de las situaciones que trae esto de las unidades que están vacías por mucho tiempo es que comenzamos a tener escombros, es que comenzamos a tener infestación, es que comenzamos a tener un uso diferente al uso residencial que tenía esa unidad de vivienda. Por ejemplo, hay una vecina de la urbanización Valencia que me dice, mira, tengo un problema, yo me tengo que levantar todos los días a barrer porque las hojas de ese palo, al lado de su casa hay una vivienda vacía por más de 10 años y todos los árboles, las ramas decidieron irse al patio de la casa que está ocupada. Todos los días yo tengo que barrer. Pero estamos hablando de una anciana de 76 años. Y yo he pedido ayuda y yo he pedido que vengan a cortar las ramas, que al menos me den un respiro. Y yo tengo que barrer por la mañana y por la tarde. Necesitamos todas las alternativas que puedan unirse, necesitamos todas las manos que puedan estrecharse para atender la necesidad de vivienda asequible en San Juan y en todo Puerto Rico. En el caso de los residenciales públicos que tienen sus administradores, ¿cuál ha sido su experiencia con ellos? ¿Se sienten cómodos con los administradores? ¿La cosa camina en términos del orden que debe haber social y comunitario, administrativo en los residenciales? Por lo menos los que usted ha visto, los que conoce. El programa de vivienda pública asistida es un andamiaje creado desde hace mucho tiempo. Los agentes administradores en los residenciales públicos también tienen una historia de mucho tiempo. En los residenciales públicos se da la dinámica de que cuando el agente administrador no está cumpliendo su trabajo efectivamente, los residentes levantan su voz, ya sea ante el administrador de vivienda pública o ante el secretario de la vivienda, como es el caso ahora, que una sola persona ocupa las dos posiciones. Y se toman determinaciones en función de ese reclamo. Y desde la administración de vivienda pública, esa fue mi experiencia, mientras laboraba allí, se atendía el reclamo de los residentes en estas comunidades. Bajo este programa de vivienda asistida hay un sinfín de actividades que pueden desarrollar los agentes administradores, tienen los recursos para implementar los programas a nivel social, a nivel de desarrollo económico para la familia. Y en esa estructura, el agente administrador debe cumplir su trabajo o los residentes de los residenciales públicos levantan su voz. Y los agentes administradores saben muy bien que eso es lo que ocurre.
Vamos a pasar al asunto de salud. Al igual que en el de educación, San Juan tiene su sistema educativo, pero también tiene su sistema de salud. Tiene hospitales, tiene CDT, llevan décadas ahí. Yo recuerdo que mi mamá nos llevaba a Copich, allí en San José. ¿Qué hay con eso? ¿Dónde está ese sistema? ¿Está siendo utilizado como corresponde? ¿Está dándole servicio a las comunidades? ¿Hay que mejorar algo? ¿Qué usted haría? El sistema de salud en Puerto Rico ha sido altamente desafiado en los últimos años. Nosotros tenemos dos situaciones, vamos a decir, neurálgicas, que se ven en todo el sistema a nivel isla y lo vemos en San Juan también. La primera es las finanzas para ofrecer salud a las personas que lo necesitan. Este andamiaje de operación, como este hospital, como este centro, este laboratorio, este lugar de servicio, puede mantenerse accesible con las demandas económicas que tenemos en este momento, Okay. con el asunto del Medicaid, con el asunto de los planes médicos. Y lo segundo, cómo nosotros allegamos o mantenemos o retenemos el profesional de la salud que en este momento está siendo de alguna forma deslumbrado por ofertas económicas y por ofertas laborales para salir fuera de Puerto Rico. Desde hace tiempo, nosotros estamos experimentando en Puerto Rico una crisis hospitalaria y estamos experimentando lamentablemente la fuga o la salida del mercado laboral de Puerto Rico de mucho profesional de la salud muy competente que no estaba de acuerdo con las condiciones laborales ni con el salario que se ofrece en Puerto Rico. Y debo suponer que esa situación que usted destaca y describe a nivel estatal está ocurriendo también con el sistema de salud municipal. Correcto. Estas dos situaciones que le he mencionado han afectado todo el sistema de salud, pero San Juan tiene una ventaja, que tiene su sistema. Ya. Y mientras ese sistema esté en operación bajo la administración del municipio de San Juan, podemos reforzarlo. Podemos ofrecer mejores condiciones salariales. ¿Deficiencias alguna que usted identifique hoy en el sistema de salud de la capital? Necesitamos fortalecer el área de los profesionales de salud. Que es un problema ya, que como usted describe, de todo Puerto Rico. Correcto. Porque el reclutamiento de ese profesional especializado, como médicos, enfermeras, todo ese tipo de personas. Correcto. En términos de los servicios que brinda a la ciudadanía y de lo que usted conoce y le han dicho, el servicio es bueno, regular, es malo, el que brinda hoy día con los recursos que tiene el municipio de San Juan. El servicio está disponible y se atiende a las personas que llega a cada centro de salud del municipio de San Juan. Todavía podemos hacer más, todavía podemos tener más recursos y todavía podemos tener mejores condiciones. Hay un área que, ¿verdad?, cada vez es más preocupante, las personas de la tercera edad, y antes de llegar a eso como tema, porque está relacionado con lo que les estoy planteando, está ese adulto mayor en su hogar que no tiene movilidad, que no tiene vehículo, que no tiene familiares, que tiene citas médicas, que tiene condiciones y está allí deteriorándose. Y el sistema está acá esperando que llegue, pero el ciudadano está allá y no va a llegar. ¿Cómo resolvemos eso? El Departamento de Desarrollo Social Comunitario es una dependencia municipal que está llamada a atender ese tipo de casos. ¿Y se hace hoy? De manera limitada. Todavía en las comunidades vemos casos como el que usted acaba de reseñar en este momento, pero más aún todavía en las comunidades vemos casos de familias que han solicitado asistencia para tener una ama de llave, para tener un cuidador, y esa solicitud no ha sido respondida. Y eso es parte de cómo se da la supervisión de los trabajos. ¿No ha sido respondida porque no hay los recursos o por negligencia? Por diferentes razones. No ha sido respondida porque no ha llegado ningún tipo de respuesta a la persona que la ha solicitado. Porque si es por falta de recursos, pero yo recibo una notificación que dice en este momento no tenemos los recursos, la persona normalmente dice, bueno, solicité, pero al menos me contestaron. Pero no hay ni lo uno ni lo otro. No hay ni una explicación ni una respuesta adecuada a ese tipo de solicitudes. ¿Y usted se ha encontrado casos como eso? Correcto. Casos como estos que tienen que ver con personas de la tercera edad y casos de niños con impedimentos cuyos progenitores han estado solicitando asistencia social y
por infinidad de razones, las que sean, que todavía no las sabemos porque no han respondido a las solicitudes, no la han recibido. Okay. La gente de la tercera edad, la gente de las canas, la gente que vivió antes que nosotros, la gente que con mucha seguridad sabe más que nosotros de lo que es vivir la vida, esa gente debe pasar los últimos días de su vida, los que sean, con honra y con dignidad. Y eso incluye que una solicitud de asistencia sea atendida de manera oportuna y en el tiempo razonable, y requiere que partidas en específicos del presupuesto vayan dirigidas a atender ese tipo de necesidad. Hemos hablado aquí de educación, seguridad, salud, vivienda. Son muchas las necesidades, obviamente, los recursos son limitados. La pregunta obligada es, de todo lo que usted me ha planteado hasta ahora, ¿usted entiende que hay los recursos disponibles hoy en ese presupuesto? Pues Leo, el municipio de San Juan tiene el presupuesto más alto entre todas las municipalidades. Y dentro de ese presupuesto, una vez se identifican las necesidades, las partidas deben dirigirse a donde está la necesidad. Proyecto Dignidad está presentando una plataforma política conservadora a nivel político, social y económico. Okay. Y eso parte de la premisa no solo de que nosotros queremos preservar las tradiciones que nos han distinguido como pueblo, no solamente que nosotros queremos preservar el Estado de Derecho tal y como lo conocemos y donde vivimos. Eso incluye que mi gerencia gubernamental sea efectiva y eficiente a tal punto que yo sepa dónde está la necesidad, que pueda explicar la problemática que produjo la necesidad y que yo pueda dirigir en acciones concretas a nivel presupuestario el dinero que tenemos a dónde se necesita. Si yo tengo que escoger entre suplir la necesidad de amas de llave y servicios profesionales, la gerencia pública efectiva y eficiente que responde a la gente debe hacer el análisis de redirigir las partidas a donde está la necesidad de la gente. A base de eso que me acaba de señalar, lo que me está diciendo es que ya usted miró ese presupuesto y ya usted identificó áreas que sencillamente va a eliminar porque hay que enfocar más recursos, por ejemplo, en ese que estoy de acuerdo con usted, que es el de amas de llave. Tenemos una seria, grave situación que a mi juicio, ¿verdad? Esta es mi opinión, en todo Puerto Rico no se ha cuantificado como corresponde, de adultos mayores sencillamente abandonados por su familia, solos, allí a expensas de lo que ocurra, de la buena voluntad de alguien que aparezca, no sé, que aparece alguien. Y las amas de llave, los alcaldes ya no saben cómo atender esta situación tan urgente. Ya usted miró ese presupuesto y sabe que hay partidas ahí que sencillamente hay que eliminar. Sí, hay partidas que hay que reducir, algunas hay que eliminar y hay otras que hay que redirigir a donde está la necesidad de la gente. Y me lo dice con mucha determinación. Parece que usted está convencida ya de que hay unas cosas ahí que no deben ir. Leo, yo hablo con la gente. Uno escucha a personas hablar de historias que le contaron. Yo hablo con la gente en las comunidades. Yo voy a las casas. De propio y personal y no es algo que he hecho desde diciembre que presenté mi candidatura bajo la insignia de Proyecto Dignidad. Es lo que he hecho prácticamente en toda la juventud y en la vida adulta que he vivido hasta el día de hoy. Sí. Yo sé lo que es el dolor de la gente. Nosotros estamos teniendo personas de la tercera edad abandonadas en nuestros hospitales. Estamos teniendo, como recientemente la prensa reseñó, 2 personas, una persona de la tercera edad y su hija impedida, muertas en una residencia de uno de los barrios de San Juan. Varias semanas atrás. Nosotros enfrentamos una crisis a nivel social y yo creo que uno de los más afectados es esta población de los adultos mayores. Sí. Si ya tenemos la problemática expuesta delante de nosotros, no nos queda de otra que no sea atender la necesidad y atenderla con dignidad y dentro de los parámetros establecidos en ley para hacer de la estadía en esta tierra de estas personas de la tercera edad su mejor estadía. Si nosotros podemos atender efectivamente y con dignidad a los ancianos de San Juan, esa es otra oportunidad donde vamos a ganar. Debo suponer que al igual que hace con estos alquileres de corta duración, que usted va a ir allá a averiguar cuántos son y que me dice que ya está encaminado el proceso, debo suponer también que va a ser esa investigación en cada comunidad. Igual que se identifica cada casa que está abandonada, tenemos que saber dónde está cada adulto mayor con necesidad.
porque de otra manera estamos hablando en el vacío. ¿Usted haría eso? ¿Usted iría a identificar uno por uno? Claro que sí, eso es parte del plan de los primeros 100 días. Llegando a la alcaldía de San Juan, auditar lo que han sido nuestros recursos, nuestros gastos y a dónde han sido dirigidas las partidas presupuestarias que tenemos en este momento. Tramitar los hallazgos de esa auditoría para que lleguen a la conclusión o a los resultados esperados conforme a la ley. Y en tercer lugar, hacer un inventario o un estudio, un estado de situación de cada uno de los servicios que brindan las dependencias municipales en este momento, porque ahí vamos a llegar a tener el trabajo que se ha hecho versus la necesidad real que hay en las comunidades. Eso quiere decir, y perdone que le interrumpa, sí, que usted va a mirar todo ese aparato administrativo operacional y puede ser que en el camino determine que hay que incluso eliminar oficinas, ampliar otras, porque el servicio que brinda no es lo suficientemente eficiente para el dinero que se invierte. ¿Estoy en lo correcto? Como administradora pública, y creo que como incumbente en la alcaldía de San Juan, es mi responsabilidad y deber ministerial asegurar que la gerencia pública sea la más efectiva y que atienda las necesidades. Claro está, haciendo los ajustes que haya que hacer para lograr ese propósito. Quería compartirte, Leo, sí. que hablar con los líderes comunitarios es muy enriquecedor, porque se da este proceso de memoria histórica, se da este proceso de contar historias y de conocer más de cerca el porqué de muchas cosas. Cuando hablamos con los líderes comunitarios, sí, hay un sentimiento que se levanta. La gente está lista para hacer lo que hay que hacer para resolver los asuntos que tenemos en San Juan. Si podemos allegar a esa gente que está lista para hacer lo que hay que hacer, otra vez vamos a ganar. Tenemos que ir ya mismito a la pausa. Me ando con la abogada Maydalis Irizarry, candidata de Proyecto Dignidad a la alcaldía de San Juan. Maydalis, el desarrollo económico es fundamental. El procurar que las personas tengan cómo ganarse la vida dignamente, que tengan los recursos para llegar y atender sus necesidades personales y familiares, es una búsqueda continua, ¿verdad? ¿Qué propuestas tienes para atraer capital, que se creen empleo, comercio, industria y que hayan oportunidades en la ciudad capital? ¿Qué tienes en mente? Sí, ciertamente el desarrollo económico es crucial para el individuo, para la familia y obviamente para el ayuntamiento municipal y para todo Puerto Rico. Nosotros creemos que en la medida en que el individuo busca su propio desarrollo económico, eso va a ser como un efecto dominó que va a traer desarrollo económico a su familia y efectivamente desarrollo económico a la capital y al país. Tenemos algunos desafíos en términos del desarrollo económico en este momento. Hace un tiempo, el Instituto de Libertad Económica presentó un estudio donde señalaba que San Juan es una de las ciudades más difíciles para hacer negocios en Estados Unidos y en sus territorios. ¿Y en qué consistía esa complejidad? ¿Qué destacaban? Básicamente en las regulaciones que tenemos en este momento. Permisos, licencias, patentes. Okay. San Juan, en ese estudio que se hizo por el Instituto de Libertad Económica, figuraba en el último lugar dentro de todas las ciudades evaluadas. Nosotros sabemos que el desarrollo económico tiene que ser un motor constante para la calidad de vida y para el desarrollo de la gente, no solamente del municipio. Y el desarrollo comienza con el emprenderismo, con la inversión y con la asistencia adecuada para que la gente que tiene buenas ideas de hacer negocio sepan cómo hacerlo, cómo establecerse y cómo seguir su rumbo. En este momento, aunque hemos dicho que el ayuntamiento municipal tiene el presupuesto más alto entre todas las municipalidades, todavía tenemos desafíos en términos de lo que es el desarrollo económico para los pequeños y medianos comerciantes. ¿Qué hacemos? Nosotros estamos proponiendo para San Juan, en primer lugar, revisar el proceso de expedición de permisos. Si todavía hoy escuchamos a un comerciante o una persona que va a emprender que dice que está esperando meses por un permiso para comenzar a operar, eso lo debemos corregir. Hemos escuchado otras historias de personas que han perdido sus inversiones iniciales porque el permiso nunca se tramitó en el tiempo oportuno. Debemos asegurar
que este proceso de evaluación, que es muy válido y que debemos hacer para expedir un permiso para operar un negocio, se haga dentro del término razonable, que permita preservar la inversión y que permita preservar el ánimo. Si un proceso gubernamental provoca que los empresarios desistan de la idea, debemos mirarlo y debemos refrendar ese asunto para que eso no ocurra. Estoy de acuerdo en principio en lo que has señalado. Algunos elementos específicos donde planteé, mira, esto sencillamente hay que cambiarlo porque ocurre a nivel estatal también, ¿no? Permisos que se necesitan. Algunos tienen la complejidad que a su vez necesitan un permiso de otro, como son estudios ambientales, ¿no? Porque si se necesita un estudio ambiental, pues ya no es el municipio nada más, intervienen otras dependencias del gobierno, incluso federales. Pero de las que cotidianamente se piden y que son las que regularmente vienen a la gente a buscar al municipio, ¿qué cambios haría? Básicamente, agilizar el proceso, que aunque es digital en su mayoría, la evaluación, una vez entra el elemento humano del empleado en esa evaluación, necesitamos establecer unos días hábiles en cada parte del proceso para asegurar que en un término adecuado ese solicitante tenga su permiso de uso. Hay quien plantea, yo no sé cuán efectivo puede ser, pero te pregunto, un periodo de tiempo y si no se ha actuado por el ente gubernamental, pues que quede otorgado el permiso. ¿Crees en eso o no? Yo me inclinaría por los permisos provisionales, porque creo que es importante que como custodio de los procesos de la gerencia pública, el proceso de evaluación se dé dentro de las salvaguardas de normas y de reglamentos. Que en determinado tiempo, si no se actuó afirmativamente, queda autorizado temporeramente el permiso. Temporeramente en lo que finaliza esta evaluación. Y claro, ese temporeramente va a afirmar si se cumplió con el proceso o ese permiso se retira si no se cumplió con el proceso. Pero como estamos hablando de desarrollo económico, lo que queremos es que este empresario arranque con su negocio y comience a generar ingresos. Y yo quiero volver a repetir, porque cuando hablamos de los comerciantes, mucha gente piensa, pues los comerciantes son los ricos de Puerto Rico. Sí, eso piensa no mucha gente. necesariamente. Nosotros tenemos comerciantes que su labor, su negocio, donde operan, cuando se tienen que levantar bien temprano algunos para correr todos en lo que llegan sus empleados, ese es su único sustento. Y no viven como ricos. El panadero, el barbero, todo el que nos brinda bienes y servicios, aunque sea pequeñito local, es un comerciante. Y me agrada que traigas eso a la atención, porque de ordinario aquí hablan de un comerciante y piensan que todos son millonarios, y eso es absurdo. O sea, la inmensa mayoría es clase media, y algunos clase media baja, que si no se levantan todos los días a abrir ese local, no tienen con qué comer, ¿verdad? Por eso, Leo, es que estoy comprometida con los comerciantes. Yo conozco cuál es ese proceso de levantar un negocio y sé muy bien lo que significa que una familia tenga que levantarse con las ganancias productos de un negocio. Y lo conozco perfectamente. Mi padre tenía un pequeño colmado y si no iba a trabajar no habían ingresos. Correcto. Y estaba 3 semanas del mes procurando cubrir todos los gastos, a ver si en la última semana salía algo para él. Y cuando digo él, era nosotros. Sus hijos, ¿no? Así es que el riesgo que hay ahí es enorme, y sé que tenemos que ir a una pausa, pero luego de la pausa quiero que evaluemos cómo facilitarle al comerciante desde el municipio, no solamente el emprender, el comenzar, sino el mantenerse y crecer, porque el que tenga un negocio hoy, yo quiero que tenga 2, que tenga 3, que sí, porque crea empleo, porque le paga patentes, arbitrios, contribuciones al gobierno estatal, al gobierno municipal. Y quiero que me hables un poco de eso, porque veo que has tenido también experiencia en el área de comercio. Quiero recordarles que mañana va a estar con nosotros aquí Manuel Natal Albelo, el licenciado de Victoria Ciudadana, candidato a alcalde. Va a estar también el jueves Miguel Romero, alcalde de la capital. Y el viernes Joe Vargas, candidato independiente a la alcaldía de San Juan. Y con eso cubriríamos ya los candidatos a la alcaldía, la semana entrante los candidatos y candidatas a comisionadas residentes y luego los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. No se lo puede perder para escuchar de primera mano sus propuestas. Llévatela, Achero. Disfrutando enormemente con el diálogo con la abogada Maydali Irizarry, candidata de Proyecto Dignidad
a la alcaldía de San Juan. Nos quedamos hablando de desarrollo económico. Hay que ayudar a la gente a comenzar sus negocios, luego a mantenerlos y a que crezcan, produzcan empleo y toda la cosa. ¿Qué ideas, qué propuestas tienes encaminadas en esa dirección? Otra propuesta importante para nosotros es, actualmente los vendedores ambulantes de San Juan necesitan una licencia. Okay. El proceso de licencias en Puerto Rico también es un proceso riguroso, pero que el término para la expedición de la licencia es tardío. Otra vez el tiempo. Otra vez el tiempo y el trámite en lo que se evalúa esa solicitud. Okay. Muchos vendedores ambulantes que han sido vendedores ambulantes toda la vida, el que vende piraguas, el que vende hot dog, el que vende hamburgues, el que vende sus dulces, ahora se enfrentan a esta nueva regulación. Gente buena que quiere trabajar. Claro que sí, esa gente que se levanta todos los días bien temprano como nosotros para buscar el sustento y el pan para sí, para su familia, pero se enfrentan a esta nueva regulación sin la orientación adecuada. Okay. Entonces, hay una serie de requisitos con toda una terminología que muy bien nosotros podemos dominar, pero muchos de nuestros vendedores ambulantes ni tan siquiera conocen qué es lo que se les está pidiendo que debe de presentar para tener su licencia. Creo que es bien importante hacer una gran cumbre de vendedores ambulantes de San Juan. No, una cumbre, ¿cómo es eso? Una cumbre de vendedores ambulantes de San Juan, donde podamos conocerlos, donde podamos agradecerles por su labor y por su servicio, y donde podamos orientarle adecuadamente para que tengan su licencia. Eso es innovador y eso es darle un standing que se lo merecen y tiene el propósito de conocerlo y a la misma vez identificar sus problemas. Claro, ¿no? y tengo el propósito de preservar nuestros distintivos de cultura. A mí me interesa que los piragüeros de San Juan también. A mí me interesa que los piragüeros de San Juan sigan vendiendo piragua a los turistas que tienen el honor de venir a nuestra capital, a nuestra tierra. Yeah. Yo necesito que si hay un alguien sentido de orgullo ahí tremendo. Si alguien sale de su oficina y no puede ir a un lugar a hacer la fila para comprar almuerzo, compre una papa, compre un hot dog en la esquina y con mucho gusto se sienta satisfecho y aporte al desarrollo económico de ese vendedor ambulante. Yo creo que el orden es importante y creo que tener la información es sumamente importante también. Lo que quiero distanciarme es de los procesos gubernamentales burocráticos que empañan la esperanza de nuestros emprendedores y de nuestros comerciantes y que de alguna forma dificultan el que puedan ganar su sustento. Me gusta esa idea, me gusta mucho, es darle un sentido de orgullo a todo el trabajo, no importa cuán sencillo y humilde sea, y que representa una proyección de lo que ha sido nuestra cultura y nuestro acervo social en términos de honradamente ganarse el sustento debajo de la lluvia, debajo del sol, tremendo. Has tenido una oportunidad de compartir con la gente del Caño Martín Peña de manera muy directa. Esto es un área, una zona que yo tengo arreguindada del corazón, como decimos en el barrio, porque son unos sectores que han estado por muchas décadas abandonados. Ahora se está haciendo un gran esfuerzo en la canalización del Caño. Hay una gran cantidad de recursos disponibles, pero todavía hay mucho que hacer, sin lugar a dudas. ¿Qué hay bajo una administración de Maidalis Irizarry? ¿Qué hay? Leo, al igual que usted, esas son comunidades que fueron sembradas en mi corazón hace mucho tiempo. En mi juventud llegué a servir la comunidad de fe de Cantera y allí conocí el resto de las comunidades que conforman el G8. Esas comunidades que la actividad religiosa. Pues yo fui pastora de la Iglesia de Dios Mission Board de la península de Cantera pero eso no lo sabía. Por casi 4 años de mi vida. En mi juventud participé junto con esta comunidad. Usted fue la consejera espiritual de toda esa comunidad. Correcto. Pues yo estoy seguro que la quieren mucho. Me quieren mucho y yo los amo igual, Pero ciertamente unas comunidades desventajadas con múltiples situaciones, olvidadas por mucho tiempo, por décadas, por todas las administraciones, por las complejidades, ¿verdad? El entramado de lo que son este tipo de comunidades. Pero Leo, tengo que decirte algo. Estas comunidades tienen tanta gente buena, lo sé. talentosa, creativa, luchadora, fajona, gente que si los organizamos, si los movemos, buscan el bien de sus comunidades. Sin duda. Porque
Cuando escuchamos el discurso de la prensa, las noticias que se reseñan no son las mejores. Y uno tiende a pensar que toda la comunidad es igual. Pero mire, tanta gente buena y tanta gente que está dispuesta a que su comunidad cada día sea mejor. Ahora hay un gran esfuerzo, el esfuerzo del dragado del caño, que ha traído otras situaciones como la necesidad de movilizar gente de estas comunidades. Leo, todo el mundo ama el lugar donde está. Sí, todo el mundo ama el lugar, algunos de ellos donde nacieron, se criaron y están criando a los nietos ahora en el mismo lugar. Así que eso ha traído una gran cantidad de desafíos y a eso se une el identificar viviendas adecuadas para poder relocalizar a la familia. Ese es un trabajo que está en ciernes. Todavía tenemos mucho que hacer, pero yo comenzaría tocando la fibra humana de la gente. En la medida en que yo pueda dialogar con la gente y saber hacia dónde es el mejor lugar donde se puede relocalizar o rehabilitar su unidad de vivienda, si ese fuese el caso, por ahí debemos empezar. Usted conoce esa comunidad de inmediato, ha trabajado en ella. Zonas similares a esta, en el resto de la capital, desde La Perla hasta Caimito, donde usted se crió. ¿Qué otras zonas para usted son importantísimas meterle mano de inmediato? Hay otras zonas, por ejemplo, como la comunidad de La Perla, que no le aplica el Código de Orden Público Municipal. Hay otras comunidades en el precinto 5, Caimito, ya más cercanas a Barrio Río, que necesitan un tipo de asistencia a nivel social directa y estamos listas para proveerla. Nosotros tenemos que ir a una pausa y luego de la misma viene la recomendación de almuerzo de Maidali Irizarry. ¿Qué almorzamos hoy? El monito tiene que decir, está loco por hablar y decir una cosa. Está maravillado con todo lo que ha escuchado aquí tempranito en la mañana. Eddie López continúa a las 8 de la mañana con los representantes de los candidatos a evaluar las propuestas de Maidali Irizarry, como va a pasar con todos los candidatos. Como les dije, mañana estará el licenciado Manuel Natal, estará el alcalde el jueves y estará Joe Vargas, el candidato independiente, el viernes. Seguimos este ciclo, los comisionados residentes la semana entrante y los candidatos a la gobernación la subsiguiente, de manera que usted tenga toda la información que necesita. Hablando con Maidali Irizarry, abogada, candidata de Proyecto Dignidad a la alcaldía de San Juan. El pueblo escuchando cuál es la recomendación de almuerzo. Maidali. Estoy lista para darla. ¿Cuál es? Hoy vamos a almorzar arroz blanco, habichuelas rosadas, bistec encebollado, amarillo. Amarillo, ya sabe que me gustan los amarillos. Agua con soda y limón. Ahí está. Y flan de vainilla. ¡Ay, a postre! Le puso postre. De ordinario aquí la gente no pone postre. Vino completita. Y aquí está el monito. Dile algo a Maidali. Maidali te felicita. Te felicita por ser una mujer emprendedora, valiente, aguerrida y comprometida con San Juan y el pueblo de Puerto Rico. Te felicita, una mujer valiente y valiosa. Muchas gracias. Eso dice el monito de Santurce. Yo no sabía hablar mono, lo aprendí en la legislatura. Y mira lo bien que me ha ido, lo interpreto, la gente no sabe, yo le digo. Ahí está, un placer tenerte en el programa. Espero que vuelvas por acá. Gracias por recibirme, Leo. Me disfruté enormemente el conversar contigo. Espero que todos los amigos, sé que estoy convencido que de igual manera. Recuerden, hoy día Puerto Rico a través de Telemundo continúa. Eddie López.